a un día del Señor, a un día para gozarnos, para reflexionar en la palabra y en las alabanzas que hoy estamos escuchando. Querido amigo y hermano, quisiera compartir contigo un pensamiento. En esta semana, en el plan de lectura que todos tenemos como guía, pasamos por un salmo, y es el Salmo 51. Un salmo que no puedo dejar de mencionarlo porque es el salmo de, de David, de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento con un corazón contrito y humillado cuando se presentó delante de Dios pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, pidiéndole ser limpiado de su maldad, pidiéndole un corazón nuevo, pidiéndole que le devolviera el gozo de su salvación que había perdido. Pero no me voy a referir exactamente al Salmo, sino a qué sucedió con David. Decía esa alabanza, hay gozo en Jesús, pero él había perdido el gozo de su salvación. ¿Qué sucedió con él? Dice que este salmo es uno de los salmos, de los grandes salmos penitenciales. Ha sido llamado la guía del pecador. Si nunca lo has leído de rodillas, te invito a que lo hagas, querido amigo y hermano, y haz como que tú eres el autor de ese salmo. Dice que David, anterior a que escribiera este salmo, él decía, este hombre tenía una relación tan intensa con Dios, una relación tan fuerte, y él decía en sus salmos anteriores, Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y en ti esperaré. Era un hombre que tenía una relación con Dios bien intensa. De mañana él se levantaba a buscar el rostro de Dios. Pero él estaba en guerra con otras naciones, y aunque no tenía paz, hablando que estaba en guerra, él tenía paz con Dios y siempre decía, líbrame de los que cometen iniquidad, de los hombres sanguinarios. Te alabaré de mañana, Señor, has sido mi amparo y mi refugio. Aunque estaba en guerra, él estaba bajo el amparo y refugio de Dios. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte, delante de mi enemigo. Y esto es lo que le daba fortaleza a David. Aunque estaba en guerra, él estaba en paz, él estaba en gozo. Pero ¿qué sucedió con él? Habla el Samuel, segunda de Samuel, dice que David derrotó a sus enemigos, a los filisteos, a los sirios, a los moabitas, a los amonitas, a los amalecitas, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue, porque él tenía una relación con él y Dios le dio la victoria por donde quiera que iba. Y ahí estaba en el clímax de su relación con Dios. Pero ¿qué pasó con él? Y es lo que quiero que meditemos todos, querido amigo y hermano, el día de hoy. Él se descuidó. La relación que él tenía tan intensa, la descuidó. Y como ya estaba en cierta paz con sus enemigos, dice segunda de Samuel 11 que el día de mañana cae en el plan de lectura, y te invito a leerlo con mayor... y dice que aconteció en el año siguiente, que en el tiempo que salen los reyes, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No debía quedarse ahí, se quedó. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba por todo el terrado de la casa. El Señor, que se levantaba de mañana a buscar el rostro de Dios, se levantó ya de tarde, quizás pereza, quizás se había deslizado poco a poco. Y vio a la mujer que se estaba bañando, que era muy hermosa. Ya sabemos el resto de la historia de Betsabé, de David. Lo que quiero que reflexionemos, querido amigo y hermano, es, como dice Hebreo 2, 1, 3, porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
David la descuidó y miren las consecuencias. Si nosotros nos relajamos y descuidamos una salvación tan grande, vamos a caer inmediatamente. Y no hablo de dejarlo, de rechazarlo, de negarlo, hablo de descuidar a Cristo, de descuidar tu relación íntima todos los días, de la lectura, de la oración, de la meditación. Medita en eso, querido amigo y hermano. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿La estás descuidando o la estás alimentando día a día? David tenía una lucha contra un ejército y nosotros tenemos luchas, no con ejército humano, pero sí dice, porque nuestra lucha, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Tenemos lucha todos los días, no creamos que estamos ya, que la tenemos ganada, como dicen, pues ya nos vamos a relajar y a... Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como dijo Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que meditar en eso, querido amigo y hermano, pero con una última reflexión termino. David no había visto el sacrificio de Cristo como tú y yo lo hemos visto, querido amigo y hermano. Y decía ahí esa alabanza, tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. David no lo había visto eso. David no conocía Juan 3:16, no conocía Filipenses 2, que decía la última alabanza. Se despojó de sí mismo, hecho semejanza a los hombres, para entregar su vida en una cruz terminal. Eso no lo conocía David. Nosotros sí, querido amigo y hermano, reflexionemos que nosotros no tenemos ninguna justificación. Dios nos bendiga a todos con el mensaje que va a ser hoy expuesto por el hermano Daniel, que lo tenemos acá. Que todas las distracciones que podamos tener, teléfono, sueños, pues tratemos de evitarlas. Y ese mensaje que nos va a traer a la luz de la palabra sea de mucha bendición para nuestra edificación. Dios los bendiga, querido amigo y hermano. Buenos días, tengan todos, el Señor les bendiga. Qué bueno verles hoy. No andan asoleándose en la marcha. La verdad es que si Dios nos tiene aquí es por su misericordia. Y porque algo nos quiere hablar en esta mañana para bendecirnos. Vivimos en un mundo caótico. Vivimos en un mundo donde la maldad pareciera que es la que reina. Y un mundo que cada día va de mal en peor. Un mundo que es mentira, ya no se va a levantar. Este mundo, según lo que nos dice la palabra, su fin es trágico. Y cada día que pasa nosotros nos acercamos a ese fin. Nos acercamos a esa calamidad que va a ir de calamidad en calamidad. De maldad en maldad. Esto ya no tiene retroceso. Esto no tiene retroceso. Y eso lo que indica es que el regreso de nuestro Señor está cerca. Por lo cual cada uno de nosotros debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados. Esto de la maldad, nosotros lo vemos en el día a día. Agarrás el teléfono, lo abrís, ponés YouTube, querés buscar una prédica y también te aparece una noticia. Una noticia de última hora porque algo importante pasó en el mundo. A miles de kilómetros, a una distancia que no nos podemos imaginar, pero en el acto nosotros hoy tenemos la información de la maldad que está pasando al otro lado del mundo. Y tal vez nosotros decimos, aquí no va a pasar. No, no. Esto va a ir avanzando, la maldad va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando y en algún momento nos va a tocar a nosotros. Nos va a tocar a nosotros parte de esa maldad, ¿verdad? Nosotros vemos
injusticia, vemos violencia, vemos corrupción. Todo esto lo podemos ver y lo tenemos ahora, no al acceso de un periódico, sino al acceso de una pantalla en tus manos. Todo eso está al acceso, las noticias, ¿verdad? Vemos guerra en Europa entre Rusia, Ucrania, vemos guerra en Medio Oriente y en medio de esa guerra hay muerte, hay devastación, hay niños que quedan huérfanos, hay gente que queda mutilada, gente que queda totalmente muerta. Vemos también nosotros secuestros, vemos cómo esto de los cárteles o las drogas van aumentando cada día, ¿verdad? Porque todo esto es movido por el enemigo, vemos corrupción, vemos sangre y estamos expuestos todos los días a este tipo de noticias, a este tipo de información. Hace no menos de un mes, el 22 de agosto, por lo menos yo estaba buscando algo y encontré una noticia que una muchacha ucraniana llamada Irina, ¿verdad? Había salido de Ucrania huyendo de la muerte y se fue para Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos, en un tren, vino una persona que debería estar presa por sus antecedentes penales y la apuñaló, la mató, así de sencillo, le quitó la vida. Ella no pensaba que ese iba a ser su último día, pero fue su último día, ¿ya? Y entonces podemos ver cómo la maldad, es decir, ella no le estaba haciendo mal a nadie, podríamos decir. No estoy diciendo que es buena, sino que en ese momento no le estaba haciendo mal a nadie, pero un delincuente vino y le arrebató la vida. Y no hace más de 4 días, ahorita el 10 de septiembre, vimos también la muerte de Charlie Kirk, la cual ha estado en los medios. ¿Quién es Charlie Kirk? Charlie Kirk era una persona con principios conservadores, era un cristiano, se exponía a defender la palabra de Dios en Estados Unidos, estaba en contra del aborto, a favor de la vida, y hacía debates y a la gente le contestaba conforme lo que la Biblia decía. Y hubo alguien que estaba dando un debate en una universidad y le dio un tiro certero aquí en el cuello. 31 años, deja hija en orfandad, ¿verdad? Y si hay algo que decía él es que si lo iban a recordar por algo en su vida, una vez que él muriera, que fuera por la fe que él había profesado, por quien él había creído. Entonces nosotros estamos expuestos a este tipo de maldad y si realmente has decidido seguir el camino del Señor o andás buscando al Señor, sabes que la maldad también te va a seguir. De alguna u otra manera te va a seguir porque vas a ir en contra de este mundo, vas a ir en contra de todo lo que el mundo cree bueno, pero nosotros sabemos que no es bueno. Nosotros sabemos que la única manera en que nosotros podemos hacer o ser medio bueno es siguiendo la voluntad de Dios, porque el único bueno es Dios, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros nos inclinamos hacia seguir la voluntad de Dios, nosotros automáticamente nos ponemos en contra de la voluntad de este mundo, del giro de este mundo, de la corriente de este mundo. Entonces vamos a estar siempre en ese tipo de peleas, ¿verdad? De viendo injusticia. Porque realmente cuando nosotros vemos la muerte de este Charlie Kirk, ¿verdad? Y nosotros decimos, oye, qué injusticia, qué injusticia. Y a mí me han abordado jóvenes donde están sentidos, jóvenes que tal vez seguían a este activista y entonces están dolidos y dicen, me duele cómo murió Charlie, no era justo, si andaba predicando, si andaba haciendo lo bueno, ¿por qué? Y pueden ser preguntas que le puede surgir a cualquiera. Tal vez Charlie no lo conoces, te estoy dando la información, pero cuando te pasa algo malo a vos, o algún familiar que vos considerás bueno, y le pasa algo, decimos, o alguien dice, ahora que ando buscando de Dios, mirá lo que me pasa, y esto es injusto, y entonces comienzas a abogar por tu causa, y incluso en esto que dices, esto es injusto, puedes preguntarte, ¿y dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde está Dios en ese momento? Y ese es el tema precisamente que traemos hoy. ¿Dónde está Dios cuando la injusticia y la violencia reina? El miércoles pasado estábamos hablando un poco de la fe y más o menos este tema de hoy tiene que ver un poco también o va relacionado con lo que es la fe. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Dónde está Dios cuando la injusticia en este mundo y la violencia reina? Porque realmente no podemos nosotros quitar nuestros ojos y decir que el mundo es bello, que no hay violencia, ¿verdad? Que no hay injusticia. Sí la hay. Sí la hay, pero nosotros
tenemos que saber en quién hemos creído y cuál es el mundo que nosotros realmente pertenecemos. Vamos a tratar de responder a esta pregunta, ¿verdad? De dónde está Jesús el Rey cuando la violencia es la que reina. ¿Dónde está ese Rey cuando la violencia es la que reina? Vamos a tratar de responderlo no por nuestras ideas, sino por lo que la Biblia nos marca en su palabra. Vamos a abordar 3 temas de que, aunque pareciera que Dios guarda silencio, el hecho de que guarde silencio no significa de que Dios está ausente, ¿verdad? También podemos ver cuál es la respuesta de Dios ante la violencia de este mundo. Y qué es lo que Dios quiere que nosotros, o cómo quiere Dios que nosotros actuemos realmente ante la violencia de este mundo. Para empezar, podemos decir que hay personas que claman ante los problemas, ante las adversidades, ante las enfermedades, ¿verdad? Y el clamar a Dios es algo natural del hombre. Cuando nosotros clamamos a Dios es porque solicitamos la ayuda. Nosotros no podemos, y no es pecado clamar a Dios y pedirle ayuda. No es que nosotros estemos diciendo, no, me has abandonado, no. Realmente cuando nosotros clamamos a Dios es porque nos sentimos urgidos. Y no es pecado, como te digo, clamar a Dios. Y en medio de nuestra dificultad, aunque pareciera que Dios no habla y pareciera que Dios no actúa, nosotros no debemos de perder el norte o la fe de que Dios está ahí. Dios está presente en todo momento, incluso en la injusticia que nos pasa a nosotros. ¿Te pasa algo que es injusto, que considera que es injusto? Tranquilo, Dios está ahí y Dios está al control de todo eso. No perdamos, no dejemos que las cosas que nos pasan alrededor, que nos pasan en nuestra vida, vengan a mover el piso de nuestra fe, sino que tengamos los pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. Y aunque vengan los embates de este mundo, aunque vengan los embates del enemigo, nosotros mantenernos firmes sabiendo que estamos en las manos del Señor. Y que si estamos en las manos del Señor, puede pasar cualquier cosa, pero nunca vamos a ser arrebatados de ahí. Mantenernos confiando en eso. Miren que muchos escritores se sintieron que Dios no los acompañaba. ¿Crees que cuando aquel salió huyendo de la reina, cuando Elías salió huyendo de la reina, qué crees que pasó por su mente? Cuando la reina dijo, ¿sabes qué? ¿A cuántos mató? A 450 profetas. Ok, de Baal, decirle que esto mismo le va a pasar esta noche a él. ¿Qué hizo Elías? Uy, me voy. Y salió huyendo. Después de él haber matado a 450 profetas de Baal y haber orado a Dios y haber visto caer fuego del cielo que consumió la ofrenda, sirvió el poder de Dios delante de él. Pero cuando alguien lo amenazó, ¿qué hizo Elías? Huyó. Él dice, esto es una injusticia, todo el mundo está en contra mía, me voy. ¿Verdad? Entonces, pero Dios estaba ahí cuidando a Elías en todo momento, aún en las cuestiones que podríamos decir adversas. No solamente Elías, miren. Cuando nosotros vemos violencia, lo primero que se nos puede venir a la mente es, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué guardas silencio también? ¿Por qué no sales en mi defensa? Y a veces cuando vemos de que Dios guarda silencio, muchas veces, nosotros queremos salir en defensa propia. Nosotros queremos salir en defensa propia. Y no se trata de que nosotros salgamos en defensa propia, porque nosotros no podemos hacer nada. El único que lo puede hacer es Dios. Se trata de confiar en Dios y descansar en Dios en todo momento, en todo momento. Miren lo que nos dice Habacuc 1, versículo 2. Dice Habacuc 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Miren lo que está declarando el profeta al Señor en este momento y le está levantando una oración y le está clamando, le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí el profeta le está clamando al Señor porque se siente que están pasando injusticia y podríamos decir que, y Dios, y vos estás con los brazos cruzados. Dios, no miro que actúes. Pero eso es lo que ven nuestros ojos.
Sin embargo, Dios no está ni con los brazos cruzados, ni está sentado o recostado. No, Dios está actuando. Y Dios está permitiendo muchas cosas. ¿Para qué? Para el propio bien o el mejor desenlace de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros vamos a agarrar el libro de Habacuc y a estudiarlo, vamos a encontrar que al final, ¿verdad? Él dice, pase lo que pase, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación. Al final pasa esto, después de ser abatido, después de haber sufrido y después de sentirse solo, ese es el resumen del libro de Habacuc. Entonces, así como ese clamor de Habacuc, yo me imagino a una madre orando por su hijo, yo me imagino a una mujer orando por su esposo, yo me imagino a un esposo orando por su esposa o por sus hijos o por sus padres, diciéndole, Señor, te he clamado por fulano, te he clamado por sutano o por alguna injusticia que te estés pasando y has orado al Señor por esto y estás día y noche clamando con la misma oración y dices, Señor, oro y oro y oro y Señor, y no siento respuesta. Señor, ¿qué es lo que pasa? Entonces el enemigo de alguna manera va a querer hacerte creer de que tu oración no es escuchada o que Dios no te escucha a vos o que Dios no te va a responder o incluso hasta que Dios no existe. Todo eso te puede poner el enemigo en la mente, pero tú no pierdas el norte. Dios te escucha y Dios está trabajando en el caso de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces queremos la respuesta ¿cómo? Queremos la respuesta ya. Más en el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos es un mundo que está ágil. El mundo en que vivimos es un mundo que va a prisa, y todo lo quiere ya. Todo lo quiere ya. A nadie le gusta ir a hacer filas a un banco. A nadie le gusta, y como no le gusta hacer fila en un banco, inventaron las transacciones electrónicas, ¿ok? Ya no hace fila. Qué rico, suave. Y a nadie le gusta ir a hacer fila a un supermercado. Y como a nadie le gusta, entonces te vamos a mandar el delivery. Para todo el mundo te da una solución rápida. Y en tu mente has metido esa solución rápida y quieres que Dios también te responda inmediatamente. Tenés un enfermo, ora y querés que ya se sane. No. Porque Dios va trabajando en nuestro interior lentamente. Un proceso, ¿para qué? Para que cada día nosotros vayamos pareciéndonos más a Él y vayamos entendiendo que nosotros no somos los que gobernamos a Dios por medio de una oración, sino que es Él el que gobierna y el que hace su voluntad y no nuestra voluntad. Sino que cuando nosotros oramos, si nuestra oración va conforme a la voluntad de Dios, se va a hacer. Pero si no, no va a pasar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, justa, santa y perfecta. Entonces, al final, lo que va a reinar es la voluntad de Dios. Lo que va a pasar es la voluntad de Dios, no tu voluntad. No tu voluntad. Y la voluntad de Dios, cuando veas atrás 10 años, 20 años, 30 años o en la eternidad, veas atrás que Dios obró de esta manera así y en su momento no lo entendiste, pero ahí vas a decir, oh, ahora entiendo. Es más, decía un hermano que ya no está entre nosotros, que el primer milenio en que nosotros estemos con el Señor disfrutando, lo único que vamos a decir cuando estemos allá es, asombrados y entendiendo por qué Dios permitió cada cosa en cada momento de nuestra vida. 1000 años vamos a pasar diciendo, ahora entiendo. Porque ahorita tal vez no podemos entender lo que Dios está haciendo, pero allá vamos a ver todo de una sola vez y vamos a decir, Señor, ahora entiendo por qué actuaste de tal manera en tal momento. Y puede ser que en su momento estés hasta renegando, ¿verdad? Entonces, el silencio que Dios tiene ahorita ante un caso, ante una situación, no significa de que Dios esté ausente, no significa de que Dios no nos escuche, ¿verdad? Y la Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Quiero que me acompañen a alguien que acaba de mencionar el hermano, que era conforme al corazón de Dios y que era lleno también del Espíritu Santo, que es David. Y quiero que me acompañen al Salmo 13. El Salmo 13 dice así, y empieza de la misma manera con la misma pregunta que hace Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová? Oigan, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos
para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Y qué dice después? Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él empieza ese salmo haciendo una pregunta igual que ¿hasta cuándo, Señor? Mira que mis enemigos se levantan, mira que cada día me vas mal, mira que cada día me están acorralando más, me siento sin salida, estoy a punto de tirar la toalla, Señor, ya no aguanto. Y después comienza a respirar y analizar y dice, al final, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque ha hecho el bien, porque me ha hecho el bien. Entonces, al final del Salmo, ¿verdad? Él reconoce la misericordia de Dios. Y en la misericordia de Dios se da cuenta que Dios está al cuidado de él. Y que Dios está permitiendo cada cosa por su propio bien. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que no es pecado lamentarse o no es pecado clamar a Dios, porque vemos a estos dos profetas que lo están haciendo. En un momento, podríamos decir, de debilidad humana, es un momento en que te sientes tan presionado que clamas a Dios, ¿verdad? Que clamas a Dios, buscas esa ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Y el clamar en medio del dolor no es falta realmente de fe, sino que cuando clamamos en medio del dolor es todo lo contrario, que es realmente un acto de confianza, que por eso nosotros acudimos ¿a quién? A aquel que todo lo puede. Aquel en quien hemos confiado. Cuando clamamos, si supiéramos que Dios no va a hacer nada, entonces no clamaríamos. Y clamamos a Él, ¿por qué? Porque confiamos en que Él va a actuar. Entonces realmente tiene que ver con la fe. Porque si no, nosotros no clamáramos a aquel que todo lo puede, ¿verdad? Entonces, y Dios no está ausente en medio de la maldad. Dios no está ausente en medio de la violencia. Dios no está ausente en medio de lo que nosotros consideramos injusticia. Sino, recordemos, ¿verdad? Cuando Job sufrió, ¿estaba Dios presente o no estaba Dios presente? Dios estaba presente y tenía un propósito en medio del sufrimiento de Job. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo es posible que Dios permita el sufrimiento de Job? Pero es que Dios no estaba permitiendo solamente el sufrimiento de Job. Dios lo que quería es que a través del sufrimiento Job pudiera tener un mayor conocimiento de la bondad y la misericordia de Dios, que lo conociera más a él. Igualmente pasó cuando José sufrió de parte de sus hermanos el ser vendido, cuando José sufrió de parte de la esposa de Potifar el ser acusado injustamente, y nosotros podemos decir, oye, pero José no ha hecho nada, José es un inocente, ¿y por qué le pasa eso? Sin embargo, Dios estaba al control de todo. Incluso en Génesis 50 encontramos cuando José le dice a sus hermanos, ustedes actuaron para mal, pero Dios todo lo estaba haciendo con un final para bien. ¿Por qué? Porque Dios está, te repito y no me voy a cansar de decirlo, al control de todo de lo que pasa en tu vida. David, como acabamos de leer, sufrió persecución de parte de Saúl. ¿Para qué? Para matarlo, pero aún ahí en esas cuevas donde se escondía David, ahí estaba Dios presente y Dios todo lo estaba viendo. Jeremías fue echado en una cisterna de lodo y ahí estaba Dios presente. Y cada uno de los personajes que nos muestra la Biblia podemos ver de que sufrieron en algún momento, pero nunca estuvieron solos. Siempre estaba Dios presente. Pero nosotros cuando nos pasa algo, nos vemos a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos una injusticia para con nosotros, clamamos y lloramos y nosotros nos lamentamos y decimos, ¿cómo es posible? Y cuando vemos la injusticia a alguien que conocemos, ¿verdad? Así como me pasaba con estos jóvenes que me mencionaban acerca de lo de Charlie Kirk y me decían, ¿cómo es posible esto y lo otro? Y vemos como el sufrimiento, digamos, de la familia que dejó. Y decimos, oye, mira, 2 niñas chiquitas, una esposa viuda, al hombre le quitaron la vida. Y podemos ver cómo el sufrimiento del hombre nos afecta. Pero hay un sufrimiento que está sobre todo lugar y el mismo Cristo llevó él ese sufrimiento. Porque en la cruz, ahí estaba Dios también. En el mayor de los sufrimientos. Es decir, cuando Jesús fue traicionado, ¿era justo que fuera traicionado Jesús? No. ¿Estaba Dios presente ahí, sí o no? ¿Era justo que lo apresaran? Tampoco. ¿Qué mal había hecho? Pero lo apresaron. ¿Era justo que lo acusaran injustamente? No. ¿Era justo que lo golpearan, que lo desnudaran, que lo humillaran? No. Y ahí podemos ver nosotros en la cruz
que Él realmente sufrió injusticia, sufrió dolor, sufrió violencia. Él está presente ahí en la cruz. Entonces, y cuando pasa alguna injusticia en tu vida, o cuando pasa una injusticia de las que te acabo de mencionar, que están al día de hoy pasando en el mundo, nosotros no podemos decir, ¿dónde está Dios? Y si decimos, la respuesta es, Dios está en la cruz, mostrando su amor para con todos nosotros. Y mostrando que no es un Dios que está allá, en un balcón, refrescándose, mientras aquí hay un caos. No, Dios se hizo presente a esta tierra. Y fue también Él llevando por nosotros la injusticia, llevando por nosotros el dolor, llevando por nosotros todas las enfermedades. Así nos dice el texto. Entonces, cuando nosotros realmente clamamos a Dios, porque incluso Jesús clamó a Dios, es un acto de ¿qué? De confianza en aquel que todo lo puede. La tierra está mal, la tierra cada día va peor. Mira lo que nos dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, el gemido de la creación es el gemido también de nosotros cuando sufrimos alguna injusticia. Pero también Dios escucha en todo momento cuando nosotros estamos orando y clamando a Él. Entonces, ante la pregunta de ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando vemos esta injusticia? ¿Dónde está Dios cuando vemos esta violencia? ¿Dónde está Dios cuando no entendemos lo que está pasando? ¿Dónde está Dios? Y te decía que Dios está ahí mismo en la cruz. Dios está en la cruz, este es el segundo punto. Dios está en la cruz ahí, sufriendo por su propia carne la violencia, sufriendo en su propia carne ¿qué? La injusticia, sufriéndolo. Y no porque Él haya cometido algo, no porque Él haya hecho algo, ni tampoco porque Él se lo merecía, sino que lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Amén. Está ahí el Señor. Entonces, cuando nos pase una injusticia, cuando nos pase algo que no entendemos, fijemos la mirada en Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A entender de que Dios está al control de todo. Porque si allá en la cruz sufrió por mí, ahora que yo estoy sufriendo, Él está a mi lado también, acompañándome. Él entiende lo que estoy pasando. Miren lo que me dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él sufrió por nosotros, es lo que nos está diciendo ahí. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ahí el Señor entró en el dolor humano. El Señor nos muestra que Él no es un Dios que está ausente o que no conoce lo que es el dolor del ser humano, sino que Él mismo lo soportó todo por amor a nosotros. Él cargó con nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener ahora, ¿verdad? Una comunión, para poder ser redimidos, para que nosotros pudiéramos ser justificados por Dios. Él lo tuvo que cargar por nosotros, que vivir por nosotros. Entonces, Dios no esconde su rostro, sino que Dios da la cara ante el dolor. Dios se presenta ante el dolor. Dios se muestra y se da por el dolor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser hoy en día justificados por medio de ese Cristo que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Lo dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, Él padece con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, el único justo, ¿verdad? Y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Solo por medio de Jesucristo nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Entonces, en la cruz Dios muestra cómo Él es justo y al mismo tiempo el que justifica a aquel que ha creído en Él. En la cruz nosotros podemos ver también que el mal no va a quedar sin castigo. El mal no va a quedar sin castigo, el mal va a recibir su castigo, ¿verdad? Y también sabemos que el Señor Jesús se va a encargar de juzgar todas las cosas. Él está al control absolutamente de todo. El mal en la eternidad también va a ser marcado y va a ser juzgado, ¿verdad? Realmente el cristianismo
El cristianismo es la única religión donde ¿qué? Donde se enfrenta al dolor, ¿quién? El mismo que la representa, el Señor, Dios Todopoderoso. Y nosotros vemos que la respuesta de Dios ante el dolor, y la respuesta de Dios ante el sufrimiento del hombre, y la respuesta de Dios ante, ¿cómo te puedo decir? La respuesta de Dios ante que el hombre no tiene nada que hacer y está imposibilitado, y el hombre necesita y está urgido, la respuesta de Dios ante eso es poner a su Hijo en la cruz del Calvario. Porque no hay mayor dolor ni mayor necesidad que recibir la salvación, que recibir el perdón de los pecados. Y ante esa necesidad, ante esa urgencia, Dios pone a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar con Él y salir de esa aflicción, salir de esa necesidad, salir y poder respirar y decir, Señor, gracias, me libraste de la muerte. Señor, gracias, me quitaste del camino de muerte para donde iba. Señor, ¿lo hiciste cómo? Por medio del sufrimiento de tu propio Hijo. Entonces el Señor no se queda callado en ningún momento ante el dolor y la necesidad o la violencia, porque no hay mayor violencia que la que vas a recibir si no te arrepientes. No hay mayor violencia de la que vas a pasar en el infierno. Pero ante esa violencia, ante ese dolor, Dios manda y pone a su Hijo en propiciación para cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros no entendemos el silencio de Dios, por eso cuando nosotros vemos que las cosas son injustas, cuando nosotros vemos que hay cosas que nos afectan, veamos la cruz y vamos a entender de que Dios está ahí con nosotros, de que Dios está presente, aun cuando nosotros sintamos un silencio. Oiga, mira lo que te digo, aun cuando escuchemos el silencio de Dios, Dios está trabajando. Dios no está de brazo cruzado. Dios está obrando para bien. Ahí en la cruz, ahí en el momento más angustioso, ahí estaba Dios presente. Ahí en el momento de mayor violencia, ahí estaba Dios presente. Ahí estaba Dios presente. Y ante tanta violencia que te puede pasar, ante tanta injusticia que veas en el mundo, ante tanto dolor que veas en el mundo, ¿qué es lo que te puede, tal vez no en el mundo, en tu familia? Ante tanto dolor que puede pasar tu familia, ante tanta injusticia que te puede crear tu familia, tu jefe, tu hermano, tu cualquiera persona que vive alrededor tuyo, ¿qué es el sentimiento que te da? ¿Qué sentimiento te da cuando sientes que hay algo injusto que te está pasando a ti? ¿Qué sentimiento es el que te da? El sentimiento de la venganza o de tomar acción en tus propias manos y resolverlo a tu manera. Y resolverlo a tu manera. Es decir, no, es que esto yo considero que no está bien y esto se debe hacer así. ¿Ya? Y si me hicieron, pues no es justo, yo tengo que contestar. Porque eso es lo que te dicta la carne. Eso es lo que nos dicta la carne, ¿verdad? Es la primera que quiere salir a responder, es la primera que quiere salir a darle solución a aquello que nosotros no estamos entendiendo. Es lo primero que nos dicta la carne, ¿verdad? Pero ante tanta maldad, ese deseo de venganza que nos puede salir a nosotros, que puede nacer en nosotros, realmente no es del espíritu, sino que eso viene de la carne, viene de la carne. ¿Y qué nos dice, por el contrario, el Señor en Romanos 12, versículo 19? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ante ese deseo en que quieres vos, de alguna manera, solucionar lo que te está pasando, de alguna manera quiere darle respuesta a esa injusticia de la cual está siendo, ¿verdad? O está sufriendo en ese momento, dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y miren lo que sigue diciendo, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y nos termina diciendo algo y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la actitud que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos cuando veamos que hay una injusticia de parte de nosotros. Mira,
Si ves que le están haciendo algo mal a tu hermano, vos querés saltar y ayudar a tu hermano. Si ves que le están haciendo algo malo a tus padres, vos querés saltar y querés hacer la justicia por tu propia mano. Pero esa justicia que vos querés emplear de alguna manera, esa justicia no es la justicia de Dios, sino la justicia del hombre. Lo que vos considerás que es malo, ¿verdad? Pero vos no tenés todo el panorama. Tú no tenés todo el panorama realmente de lo que está pasando. Y Dios sí tiene todo el panorama, y Dios conoce los corazones, y Dios conoce las intenciones. ¿Por qué? Porque un padre, si mira que a su hija o a su hijo le están haciendo algo, él salta, pero él no sabe lo que el hijo hizo. Entonces él va a defender el hecho de que es su hijo y va a salir por su hijo. Y es normal, pero no está actuando justamente. No está actuando justamente. ¿Por qué? Porque él debe tener todo el panorama para poder actuar. Y entonces, ¿en quién tenemos que confiar? En aquel que lo conoce todo y lo sabe todo, ¿verdad? En aquel que lo conoce todo y lo sabe todo. Entonces, la venganza humana realmente lo que hace es que nosotros guardemos un rencor, una ira en nuestro corazón. Y Dios no quiere que nosotros tengamos un corazón sucio. Dios no quiere que en nuestro corazón haya nada que impida la comunión con Él. ¿Por qué? Porque si tú te quieres vengar y tal vez no tienes a la persona enfrente, o tú quieres desquitarte de algo que le hicieron a un familiar o te lo hicieron a vos, ¿verdad? Andás ahí en tu corazón buscando la oportunidad. ¿La oportunidad para qué? Para responderle mal, la oportunidad para saciarlo, la oportunidad para hacer algo en contra de esa persona. Y entonces quiere decir que tu corazón no está en paz con Dios. Quiere decir que hay algo en tu corazón que te impide tener una comunión con Dios. Pero si te hicieron mal y vos confías en Dios y estás descansado en Dios diciendo, Señor, tú todo lo conoces. Señor, y yo sé que el injusto se puede salir con la suya. Aquí. Pero sé que también tú estás en todo lugar, todo lo estás viendo. Y yo confío en tu justicia, Señor. Yo voy a descansar en ti, Señor. Y quiero tener mi corazón limpio, Señor, porque no quiero que sea contaminado. Incluso, Señor, yo te pido por esta persona, para que de alguna manera te conozca y pueda venir a ti, Señor. Y que no siga en esos malos pasos, en esos malos caminos. Y entonces ahí demuestra que tienes amor por tu enemigo. ¿Por qué? Porque no estás buscando venganza, sino que estás buscando realmente, tu oración va inclinada ¿a qué? Hacia buscar el bien de esta persona. Y el mayor bien de esta persona no es que pague por lo que hizo, sino que realmente conozca a Dios. Mira, tal vez las personas que me preguntaron acerca del caso de Charlie Kirk no entenderán ahorita, pero el Espíritu se lo hará entender. Porque algunos de ellos me dijeron, ya agarraron al que lo mató. Ojalá le den pena de muerte. Ojalá se arrepienta, porque si se arrepiente, lo perdona Dios. Aunque haya matado a un inocente, si se arrepiente, lo perdona Dios. Porque esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Porque cuando cae alguien en nuestras manos y nosotros empleamos la justicia de nosotros, ahí está la justicia de nosotros. Ojalá y le den pena de muerte. Esa es la justicia del hombre. Y la justicia del hombre es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Es contraria a la justicia del hombre. Porque si nosotros pusiéramos nuestra justicia en las manos de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Todos habríamos sido exterminados. Todos habríamos sido exterminados. En un instante. Si nosotros, Señor, aplica mi justicia y no la tuya, porque miro que eres lento para la ira. Sí, ¿cómo no va? ¡Pum! Se acabó la humanidad. Porque esa es la justicia realmente. ¿Y qué hizo la justicia de Dios? Para que pudiera haber justicia, puso a su Hijo, sobre el cual cayeron todos los pecados. La ira de Dios fue sobre él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener paz hoy. Entonces Dios quiere que nos asemejemos cada día más a Él. Que nuestro carácter no sea el carácter de que así soy, así nací, así me criaron y así seré. No, entonces no has nacido de nuevo. Necesitas conocer a aquel que cambia el corazón y te hace nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que ya no es el yo soy así. No, yo era así y Dios me transformó. Yo era así y Dios hizo la obra en mi corazón. Y ahora amo a mis enemigos. No lo entiendo, cuesta, es difícil. Porque qué difícil ha de ser para esta mujer perdonar a ese que mató a su marido. Pero esto es lo que Dios quiere, ¿qué? Que no tengas un corazón sucio. Y que te des cuenta que sí es malo aquel que mató, ¿verdad?, a la otra persona,
pero que eso a vos no te hace más bueno. Tú sigues siendo también malo. Tú sigues siendo también malo. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pero entonces, ¿qué dice? Es que uno pecó más que el otro. No, todos pecaron. Y lo deja claro, todos pecaron. ¿Ya? Entonces aquí no hay uno más bueno que otro, sino que todos pecaron y todos están destituidos. Cuando yo comienzo a ver así, digo yo, pues sí, si esta robó, y si este fornicó, y si este adulteró, y este mató, y yo hice también lo malo, pues todos estamos en el mismo lado. ¿De qué? De ser juzgados y no de ser jueces. No de ser jueces. Porque el único juez es Dios. Entonces, si Dios decidiera exterminar el mal de la humanidad, ¿quién quedaría? ¿Quién quedaría? Porque nosotros decimos, ¡ay, Señor, ¿dónde estaba? ¿Y qué querías? ¿Que exterminara a los malos? Diría Dios. Sí, Señor, que exterminé a los malos. Nos vamos nosotros también. Porque no hay ni uno bueno. Todos a uno se desviaron. No hay ni uno bueno. Sí, hay uno más malo que otro, pero todos son malos. Todos son perversos. Todos. Entonces imagínate agarrar esa postura de, extermina a los malos, Señor. Al primero voy con vos porque estás deseando el mal de todos. Al primero que voy a ir con vos porque estás deseando el mal para todos los demás. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios actúa con un corazón realmente bondadoso, con un corazón bueno, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros llevemos esta manera de vivir. Llevemos esta manera de vivir. Él nos lo deja claro, ¿dónde? En Marcos 11:25. ¿Qué dice Marcos 11:25? ¿Me apoyan ahí? Y cuando estéis orando, es decir, cuando estés hablando con el Señor, cuando tengas una comunión con Dios, cuando dobles tus rodillas y te acerques al Altísimo, al trono de la gracia, ¿verdad? Perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. ¿A quién? A vosotros. O sea, si vas en un momento a presentarte delante de Dios, revisa tu corazón, y si ahí te das cuenta de que estás orando, ¿para qué? Para que sea tu voluntad y Dios le pague como se debe a aquel, di no. Señor, ayúdame a tener un corazón perdonador. Primero ora por ti. Señor, ayúdame a perdonar, a pasar este agravio. Señor, y puedes serle honesto al Señor y sincero al Señor. Señor, me es imposible perdonar. Señor, no puedo. No entiendo el perdón, no puedo, Señor. Ayúdame, porque estoy pegado ahí. Y sé que si no perdono, Señor, no me puedo acercar a ti. ¿Por qué? Porque mi corazón está sucio. ¿Por qué? Porque podés tener la razón. Y la justicia puede estar de tu lado. Pero eso no te da autorización para que tu corazón lo ensucie con un deseo de maldad. Más bien, si estás en la verdad y estás en la justicia, eso te debe servir ¿para qué? Para pedirle a Dios realmente que abogue por la otra persona, que salve a la otra persona, que ayude a la otra persona en su ceguera, en su necedad, en su necesidad que tiene de Dios. Y el corazón que realmente ha sido perdonado por Dios, lo que busca realmente es el perdón también para con la persona que lo ha ofendido, para con la injusticia que le han hecho. Y cuando nosotros meditamos en esto, y entonces lográs pasar este paso ahorita de una injusticia que te hicieron, esta prueba, podríamos decir, lográs pasar esa prueba de una injusticia que te hicieron y mantienes tu corazón confiando en el Señor. Pediste ayuda y todo, y Dios vino por medio de su Santo Espíritu y dio esa paz. ¿Para qué? Para que no desees vengarte, sino que lo dejes todo en manos de Dios. Después vas a ser probado otra vez. ¿Y qué crees que va a pasar? También entonces el Espíritu te va a guiar. ¿Para qué? Y te va a fortalecer para que puedas perdonar. Y puedas perdonar. Y puedas perdonar. ¿Y cuántas veces? La misma pregunta que hizo Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Por qué? Porque vos también has sido perdonado 70 veces 7. Y sigue siendo perdonado. Hasta el día de hoy sigue siendo perdonado o no. Sigue siendo perdonado. Entonces, ¿por qué querés una venganza? ¿O querés que al otro se le pague de la manera en que tú quieres cuando tú estás recibiendo perdón? Entonces nosotros estamos llamados a dar ese perdón que nosotros también hemos recibido. Que nosotros también hemos recibido de parte de Dios. Entonces, nuestra
fe, nuestra confianza no debe estar, nuestra fe no debe estar condicionada a si hay injusticia o no hay injusticia, sino que nuestra fe debe estar fundamentada ¿en qué? En que Él tiene el control absolutamente de todo, y en que Él también es amplio en perdonar. Estábamos leyendo el libro de Habacuc al inicio, y quiero que vayamos al capítulo 3, donde en medio de la desolación y en medio de la angustia, Habacuc dice esto. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hasta una alabanza sacaron los hermanos de esto, aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Entonces, ¿qué panorama nos presenta aquí Habacuc? Nos presenta un panorama desolado, un panorama, ¿verdad?, donde hay una pérdida total, los campos están vacíos, las vacas no están dando la leche, por decir algo, la economía está destruida, el ganado está muerto, ¿verdad? No hay quien haga el bien. O sea, en otras palabras, no hay un motivo para que nosotros nos podamos alegrar. Eso es lo que está diciendo Habacuc. No hay razón para que el hombre esté contento y esté feliz y tenga gozo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no en mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y esto yo lo he visto en la vida de muchos cristianos que no tienen absolutamente nada, pero tienen a Dios, y como esa es su fe, esa es su confianza, aunque no tengan nada, aunque no tengan salud, ellos están gozosos. Lo he visto aquí en Nicaragua y lo he visto también donde mis hermanos de Cuba. Está de más que yo le diga qué tipo de vida viven la población de Cuba. Es decir, parece que Habacuc estaba diciendo, miren, Cuba es así. Aunque la higuera no florezca, es eso. Sin embargo, ojalá pudiéramos nosotros algún día visitar a los hermanos y vamos a encontrar esto. Con todo esto, pesadumbre, con toda esta necesidad, con toda esta falta de medicamentos, con toda esta falta de transporte, con toda esta falta de energía eléctrica, con toda esta falta de agua potable, con toda esta falta de justicia, con todo lo que tenemos en contra, yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque he confiado y Él es el Dios de mi salvación. Los hermanos que pasan por esta necesidad, los hermanos que pasan por esta angustia, y no la pasan porque ellos son fuertes, la pasan porque Dios les ayuda, porque Dios está con ellos. Entonces, ellos miran que pueden tener todo en su contra, pero hay algo que lo llena más que todo eso en su contra, y es de que Cristo habita en su corazón. Esa es la fe. Esa es la fe. Entonces, su fe no está basada en que tenemos un gobierno malo, en que tenemos tantos años, en que cuántos años lleva clamando este pueblo por libertad. Pero Dios ahí está. Dios no ha abandonado. Dios tiene un remanente. Y ese remanente vive feliz. Vive feliz en medio de la pobreza. Vive feliz en medio de la necesidad. Vive feliz en medio de la injusticia. ¿Por qué? Porque su felicidad no depende de su alrededor, sino depende de quién está en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere con todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer quitarte tu paz. Yo te pongo este ejemplo de Cuba, pero ahora lo voy a traer a tu casa, con tu esposo, en tu casa, con tus hijos, en tu vida, con los trabajadores o con las personas con quien trabajas, en tu ambiente. El enemigo te quiere quitar esa felicidad, pero Dios te dice, si realmente yo habito en tu corazón, eso te debe mantener tranquilo. Y Dios te quiere quitar también la felicidad, el enemigo te quiere quitar la felicidad y el gozo que Dios te ha dado. Y te lo quiere quitar con una enfermedad, con la muerte de un familiar. Y que digas, ¿por qué? Está bien el por qué. Es humano el por qué. ¿O hasta cuándo? Es humano. Y es espiritual llegarse a dar cuenta de que Dios está al control de todo. Y eso es lo que te va a dar después el descanso que solo Dios puede dar. Entonces, la fe cristiana no consiste
en que Dios nos dé lo que nosotros querramos, sino confiar en que Él es suficiente incluso en la necesidad. Él es suficiente incluso en la tragedia. Él es suficiente incluso en la injusticia. Teniéndolo a Él, Él es suficiente en todo. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos y que la alegría que Dios nos da, ¿verdad? Es de que nos ama de tal manera de que dio a su Hijo por todos y cada uno de nosotros. Es decir, ¿con qué podemos pagar nosotros ese sacrificio del Señor? ¿O podemos pedirle a Dios algo más? Pablo ya se le había presentado al Señor Jesús, camino a Damasco. Pablo andaba predicando, la gente se convertía. Pablo había hecho milagros. Pablo había subido al tercer cielo, ¿verdad? Y dice que Pablo rogaba al Señor para que le quitara el aguijón en la carne. Y me imagino a Pablo, igual que David, igual que Habacuc, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este aguijón, Señor? Y dice, 3 veces he orado al Señor para que me quite este aguijón en la carne. Y su respuesta fue, bástate mi gracia. ¿Qué es su gracia? La persona del Señor Jesús. ¿No estás completo en Jesús? ¿Quieres que te dé algo más cuando te he dado lo más precioso que tengo? ¿Lo más valioso que tengo? Entonces no has entendido el valor de Jesús. Cuando entendés el valor de Jesús, aunque no tengas nada, es cuando estás completo. ¿Por qué? Porque lo llena todo, en todo. Entonces eso es lo que Él realmente quiere, porque cuando tienes a Jesús, tienes la alegría que Dios quiere que tengas, el gozo que Dios quiere que tengas. ¿Ya? Y ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Es decir, nosotros sufrimos, y lo que nosotros sufrimos realmente es nada en comparación con lo que sufre nuestro prójimo. Yo no sé si esto es un proverbio coloquial o una idea coloquial, pero cuando yo llegaba a la casa de mi mamá con algún problema y me miraba angustiado y me miraba todo así, ¿qué te pasa? No. Y al final le terminaba comentando, me decía, eso es nada. Mira, hace un ejercicio, escribí tu problema, ponételo aquí. Cuando salgas a la calle, si todo el mundo se pone su problema, vos solito te lo vas a quitar el tuyo de pena, al ver que el problema del otro es más grande que el tuyo. Si yo me pongo un problema ahorita, tengo una necesidad económica y comienzo a caminar y otro dice, tengo un problema porque mi esposa acaba de morir, y otro dice, tengo un problema porque me acaban de diagnosticar cáncer, tengo un problema porque tengo un hijo con leucemia, tengo un problema porque... Y comenzás a ver problemas, que cuando veas tu problema, decís, ¿cómo yo voy a andar con esto? Me da vergüenza porque lo mío es nada en comparación del otro. Y Dios está ahí, al control de todo y cada uno de nosotros. Y esto es lo que me lleva a mí, ¿a qué? A descansar, a confiar de que yo miro grande mi problema, yo miro grande mi necesidad, yo miro grande mi aflicción, pero mi aflicción realmente no es grande, porque la aflicción más grande fue llevada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Es pagar, es decir, si a mí me tocara que pagar por mis pecados, es justo. Si a mí me tocara que pagar por mis pecados, es justo. Pero Cristo Jesús pagó por los pecados de toda la humanidad. Por tus pecados y por mis pecados. Él pagó por todos. Y cuando vemos esa cruz, nosotros decimos, realmente, tú sí lo sufriste todo. Tú sí lo sufriste todo. Aquel que recibió un balazo, aquel que recibió una injusticia, algunos se la buscaron. Pero Él lo hizo todo por amor. Él lo hizo todo por amor para nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros a través de lo que Dios nos quiere decir, verdad, en este mensaje? Que sí vamos a sufrir violencia en este mundo. Sí vamos a recibir injusticia, ¿verdad? El Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él no nos los habló claro, es decir, no dijo, síganme y se acaban las aflicciones. No. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero a qué nos llama Él? Pero confiad. Confiad, fe. Dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Y dónde lo venció? Pero aquí lo decimos fácil, en la cruz. Y no es fácil. No es fácil. Lo venció en la cruz. La angustia la venció en la cruz. El pecado lo venció en la cruz.
El yo quedó en la cruz. La muerte quedó en la cruz. Todo quedó ahí en la cruz. Y fue por amor a nosotros. Ahí fue desfigurado, ahí fue muerto, ahí pagó por todos los pecados de todos nosotros. El justo muriendo por los injustos. Ahí, en la cruz. Ahí en la cruz. Entonces, cuando nosotros sintamos esa injusticia o esas cosas que están en contra de nuestra persona, para algún familiar de nosotros, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer, y como vimos en la Escritura, es clamar a Dios. Clamar a Dios porque Él lo escucha. Clamar a Dios, y si te sentís imposibilitado de perdonar, si te sentís imposibilitado de pasar ese trago, decírselo a Él. Él conoce tu corazón. Señor, me cuesta, pero lo primero que tenemos que ver es nuestro corazón, no ver la maldad del otro. Que la maldad del otro sirva para ver mi corazón. Que la maldad que me hicieron a mí sirva ¿para qué? Para ver y escudriñar cómo está mi corazón y decir, Señor, mira, no puedo perdonar. Porque si no puedes perdonar, ¿de quién es el problema realmente? Aquel hizo mal y va a ser juzgado, pero vos también vas a ser juzgado. ¿Por qué? Porque no podés perdonar. Entonces, vas a Dios y le decís, Señor, no puedo perdonar. Señor, tengo un grave problema. Y el problema no es lo que me hicieron, Señor, sino que mi corazón no puede perdonar. Entonces, ayúdame, Señor, a perdonar, y yo estoy seguro que si vas con un corazón sincero, Dios te va a mostrar la cruz. Y cuando veas la cruz, dices, Señor, ¿y por qué me perdonaste a mí? ¿Por qué, Señor? Si el culpable soy yo, y te va a mostrar toda tu maldad. Y entonces no vas a poder abogar y decir, Señor, la verdad que era yo quien debería estar en esa cruz, pero vos me perdonaste, Señor. Y cuando entiendes ese perdón, dice, Señor, yo también quiero perdonar, Señor. Porque en el perdón hay libertad. En el perdón hay gozo, pero en el corazón que no ha perdonado, en el corazón que está amargado, ahí no hay libertad, ahí no hay gozo, ahí hay deseo de venganza, ahí hay amargura, ahí hay dolor, ahí hay todo lo que puede darte el enemigo. ¿Para qué? Para decirte, vos tenés la razón, viví amargado, vos tenés la razón, desquitate, vos tenés la razón, aprovechate, vos tenés la razón. Y Cristo solo te dice, perdona, yo te quiero enseñar un mejor camino. Perdona, este es el camino realmente que tienes que seguir. Perdona, pon la mejilla. Sigue caminando, no mires el exterior, mírame a mí, sígueme a mí. Aquí estoy yo sufrí por ti. Vamos, este camino lo puedes sentir pesado, pero es corto, no te preocupes. 80 años pasan rápido y ya vas por la mitad. Dale, vamos, esto ya se va a acabar. Y yo estoy en una eternidad esperándote, pero no vas solo en el camino, vas con Cristo Jesús también, porque no nos ha dejado solos. Ahí va con nosotros. Entonces, clamemos a Dios, confiemos en su justicia. Dios al día de hoy sigue obrando. Dios es justo. Dios es justo, Dios no es injusto. Y también nosotros aprendamos a perdonar. ¿Cómo? Como también nosotros hemos sido perdonados. Y como cuando nosotros aprendemos a perdonar, cuando nosotros aprendemos a que en la injusticia que tenemos, en la violencia que vemos, y vemos al Señor Jesús, y nosotros descansamos y confiamos en el Señor Jesús, entonces nosotros estamos mostrándole al mundo en quién hemos creído y testificamos con nuestra propia vida realmente de que Cristo reina en nuestro corazón, y que no reina el hombre, que no reina aquel que se quiere vengar, que no reina aquel que quiere tomar la justicia por su mano, sino que descansa en la justicia que solo Dios puede dar. Y eso nos lleva ¿a qué? A vivir una vida como Dios quiere que vivamos, con un corazón realmente limpio. La pregunta entonces que nos hacíamos, ¿dónde está Dios cuando reina la injusticia, cuando reina la maldad, cuando reina la violencia? Dios está ahí presente en la cruz. Dios no está ausente. Dios sufrió en su Hijo, en Jesús, la peor de la violencia, la peor de las injusticias, la peor de la injusticia. El silencio que puedes escuchar hoy de Dios es Dios poniendo atención a tu clamor, Dios escuchando tu clamor. Dios es un juez justo, no olvides eso. Dios es un juez justo. A veces a mí me ha tocado una injusticia y les digo honestamente, lo que me ha tocado hacer es tragar gordo o tragar para adentro, como dice uno. Y descansar, Señor, no lo entiendo y no te voy a mentir. Mi corazón se ve afectado. Pero el único que me lo restaura es Dios. Porque no te voy a decir, te hacen un mal y sonreí. Sonríe que Cristo vive, como decía Guille. No. Te hacen algún mal y estás compuesto por emociones, por sentimientos.
Y tal vez no tienes el deseo de venganza, pero sí un pensamiento que te puede llevar a pasar un mal momento, pero después el Espíritu está ahí y Él te va guiando. ¿Para qué? Para que perdone y para que puedas encaminarte por el camino que Él quiere que siga y no por el camino que el enemigo y la carne quiere que siga. Entonces, ahí en la cruz Él sufrió y venció la violencia y realmente nos da la esperanza en Él para que seamos libres ¿de qué? De todo deseo de venganza, de todo deseo de venganza. Además, todo está escrito. Miren lo que nos dice Apocalipsis 21:4. Ahí nos da una visión de aquel que camina conforme Él quiere que caminen. Y dice así, ¿verdad? Apocalipsis 21:4. ¿Lo tienen ahí? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios, ¿verdad? Correcto. Dice, enjugará Dios la lágrima, toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, nosotros tenemos esa esperanza de que en aquel día se va a acabar el dolor. Y como se va a acabar el dolor, se va a acabar el clamor. Y ahí vamos a estar con Él por toda una eternidad. Donde los ojos de aquellos que lloraron, ¿verdad? Van a ser enjuagados, ¿verdad? Ya no, la muerte ya no tendrá ahí autoridad. Se acabará el llanto, se acabará el dolor. Y ese día va a venir. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Ese día va a pasar. Pero para mientras ese día pasa, nosotros comencemos a vivir como Él quiere que vivamos. Que vivamos confiando en Él. Que vivamos de tal manera en que cuando nos pase algo injusto, nosotros podamos poner la mirada en la cruz. Nosotros podamos ver a Cristo que Él realmente sí pagó por nosotros, sí pagó por nuestras injusticias. Que veamos que lo que Dios quiere formar en nosotros es un corazón perdonador. Porque aquel que perdona, como te decía, se libera del rencor, se libera de la ira, se libera de la venganza y se llena de amor, se llena de amor. Entonces, mientras viene ese día, caminemos como hijos obedientes de aquel que venció en la cruz al pecado, al yo, a la muerte y todo lo que está alrededor. Nosotros podemos caminar, no por nuestra fuerza, sino porque Él ya nos enseñó el camino y Él nos marca el camino cada día. Es un camino de muerte al yo. Es un camino de obediencia a Él. Es un camino que nos lleva a la libertad verdadera. Es un camino donde aún la injusticia no nos quitan nuestra paz, no nos quitan nuestro gozo. ¿Por qué? Porque mayor es el gozo de tener a Cristo que la injusticia que nos rodean o que nos atacan a nuestra vida. Y como es mayor ese gozo, entonces no nos lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque ese gozo no está de que te sacaste la lotería o no te sacaste la lotería. Ese gozo no está de que tenés la familia o el carro que tenías. No, porque eso te lo pueden quitar en cualquier momento. Pero el gozo de tener a Cristo en tu corazón, eso nadie te lo puede quitar. Y eso es lo que Él quiere. Que vivamos nosotros con ese gozo todos los días. Vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque nos hablas. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que tú estás al control de todo, Señor. Tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, Señor. La verdad es que no pasa nada en este mundo, Señor, si no es permitido por ti, Señor. Y lo que pase, Señor, debemos de entender que siempre es para nuestro propio bien, Señor. Gracias, Señor, porque aún en las enfermedades, Señor, en las necesidades que podamos pasar, Señor, dificultades, injusticia, todo eso tú lo ocupas para nuestro propio bien, Señor. Gracias porque aún la muerte, Señor, la ocupas como un instrumento, Señor, que es para un propósito, Señor, bueno, para guardar el alma del hombre, Señor.
Gracias porque eres perfecto, porque eres sabio, porque eres bueno. Gracias porque eres amor, Señor. Gracias, Señor, incluso porque no entendemos muchas cosas, Señor, pero confiamos en que tú todo lo haces para bien, Señor. Confiamos en lo que dice tu palabra, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Gracias, Señor, porque si nos has salvado, Señor, si has hablado a nuestra vida, Señor, y caminamos contigo, Señor, nadie nos podrá separar de tu amor, Señor. Ni huestes, ni potestades, Señor. Ni la vida, ni la muerte, Señor. Nada nos podrá separar de ti, Señor. Porque tú, Señor, nos guardas en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber venido a nuestra vida y por haberte fijado en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ninguno era merecedor. Todos, Señor. Lo único que merecíamos era el castigo eterno, Señor. Pero tú, en la persona de tu Hijo, nos diste la mayor bendición de todas, Señor, la cual hoy está al alcance de todo ser vivo, Señor. Está al alcance, Señor. Permite, Señor, que ellos puedan ver tu misericordia, Señor. Así como decía David en el Salmo 13, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mis enemigos se levantarán. Pero después al final, Él dice que su gozo está en el Dios de su salvación. Glorifícate, Señor. En este mensaje habla cada corazón, Señor. Padre, y obra, Señor, en cada alma. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Cualquier necesidad, duda o consulta que tengan, estoy a sus órdenes. Los esperamos el miércoles para aquellos que vienen a la campaña y el próximo domingo aquellos que vienen a la predicación. Buenas tardes tengan todos.